¿Qué pasó con la comunidad GachaTuber hispana? Durante varios años, parecía que estaba en todas partes. Había historias, memes, videos musicales, animaciones, tutoriales, críticas, colaboraciones y hasta eventos completos. Pero ahora buscas contenido de gacha en español y encuentras muchos videos antiguos. Mientras tanto, en inglés y en otros idiomas, todavía aparecen creadores con miles o incluso millones de seguidores. Entonces surge la pregunta: ¿cómo es posible que la comunidad GachaTuber hispana quedara casi en el olvido? Primero debemos aclarar algo. La comunidad no murió completamente. Todavía existen creadores hispanos haciendo animaciones, series, memes y proyectos originales. El problema es que están mucho más separados. Antes parecía existir una comunidad. Ahora parecen existir pequeñas islas de creadores que casi nunca se encuentran entre sí. Y esto no ocurrió por una sola persona. Tampoco fue culpa de un solo evento. Fue el resultado de muchos problemas acumulándose al mismo tiempo. Para entenderlo, debemos regresar a los años en los que Gacha Life comenzó a dominar YouTube. Crear contenido era relativamente sencillo. No necesitabas saber dibujar perfectamente. No necesitabas una computadora costosa. Tampoco necesitabas contratar animadores. Solo necesitabas un teléfono, una aplicación de edición y una historia que contar. Eso permitió que miles de jóvenes comenzaran a crear videos. El resultado fue una explosión de creatividad. Pero también apareció el primer problema. Cuando demasiadas personas descubren un mismo formato, ese formato comienza a repetirse. La chica pobre que entra a una escuela de ricos. El chico alfa que se enamora de la protagonista. La princesa perdida. La hermana malvada. El cantante famoso que se disfraza de estudiante. Y, por supuesto, el personaje que se tropieza exactamente encima de su futuro novio. La gravedad trabajaba demasiado en aquellas historias. Estos videos podían ser entretenidos. El problema comenzó cuando muchas personas copiaron la misma estructura sin agregar algo diferente. La audiencia terminó viendo las mismas historias, con distintos personajes y distintos colores de cabello. Cuando todo parece igual, las personas dejan de sentir curiosidad. Pero repetir contenido no fue el único problema. La primera generación de GachaTubers comenzó a crecer. Muchos entraron a la comunidad siendo niños o adolescentes. Después llegaron los estudios, el trabajo, las responsabilidades y los cambios personales. Algunos dejaron YouTube, otros cambiaron completamente de contenido, y algunos decidieron ocultar o eliminar sus videos antiguos. Eso es completamente comprensible. Nadie está obligado a utilizar gacha durante toda su vida. Pero cuando muchos creadores importantes se retiran al mismo tiempo, se produce un vacío. La comunidad necesitaba nuevos creadores que ocuparan ese espacio. Y ahí apareció otro problema. Ser un nuevo GachaTuber se volvió mucho más complicado. Antes, una historia sencilla podía llamar la atención. Ahora muchas personas esperan animaciones suaves, diseños detallados, iluminación, expresiones personalizadas y movimientos realizados fuera de la aplicación. La calidad aumentó. Eso es algo bueno. Pero también creó una barrera enorme para principiantes. Un creador nuevo puede tardar semanas preparando un video. Después lo publica. Y recibe 20 visitas. Mientras tanto, un video rápido siguiendo una tendencia puede conseguir miles. No porque el creador con 20 visitas sea menos talentoso, sino porque la plataforma todavía no sabe qué público podría disfrutar su contenido. Aquí aparece una contradicción. La comunidad quiere nuevos creadores, pero muchas veces solo apoya a quienes ya parecen profesionales. Queremos descubrir al próximo gran GachaTuber, pero ignoramos a quien apenas está aprendiendo. También debemos hablar de las polémicas. Durante ciertos periodos, hablar sobre problemas de otros creadores generaba más visitas que publicar una historia original. Las críticas comenzaron siendo una forma de señalar problemas reales. Pero después algunas se transformaron en ataques, respuestas, acusaciones y videos sobre otros videos. Un creador respondía. Después otra persona respondía a la respuesta. Y finalmente alguien publicaba un documental de 40 minutos sobre una discusión que comenzó por un comentario. Esto provocó cansancio. Algunos creadores sintieron miedo de experimentar. Otros abandonaron la comunidad para evitar problemas. Y parte del público comenzó a relacionar la palabra gacha con contenido inapropiado, discusiones o vergüenza. Mientras la comunidad intentaba defender su reputación, también terminaba promocionando constantemente su lado más negativo. Después llegaron los videos cortos. YouTube Shorts y TikTok cambiaron la forma en que consumimos contenido. Una mini película puede necesitar semanas de trabajo. Un video corto puede realizarse en una tarde. La plataforma puede mostrar ese video corto a miles de personas sin que conozcan al creador. Eso ayudó a descubrir nuevos talentos, pero también provocó que muchos creadores abandonaran las historias largas. Las series fueron reemplazadas por tendencias. Los capítulos fueron reemplazados por escenas de 15 segundos.
y los personajes originales comenzaron a existir únicamente para bailar con el audio popular de la semana. Esto no significa que los videos cortos sean malos. El problema aparece cuando toda una comunidad depende de ellos. Una tendencia puede dar muchas visitas, pero normalmente no construye un universo, una historia o una audiencia fiel por sí sola. Entonces, ¿por qué la comunidad inglesa parece mantenerse mejor? Una razón es el alcance del idioma. El contenido en inglés no solo llega a Estados Unidos o al Reino Unido. También puede ser entendido por personas de muchos países que utilizan el inglés como segundo idioma. Además, gran parte del contenido gacha no necesita demasiado diálogo. Una animación, un meme o una historia visual puede funcionar incluso si el espectador no comprende todas las palabras. Eso permite que un mismo video viaje entre diferentes países. Muchos creadores también conectaron gacha con comunidades más grandes. Five Nights at Freddy's, Demon Slayer, My Hero Academia, Asbin Hotel, videojuegos, series, canciones y tendencias internacionales. Así no dependían únicamente del público interesado en gacha. También podían atraer a personas interesadas en esos personajes o franquicias. Otra ventaja fue la variedad de formatos. En algunas comunidades encontramos historias originales, animaciones, contenido de fandoms, tutoriales, retos de diseño, videos de reacciones y series con personajes recurrentes. Cuando una tendencia termina, todavía existe otro tipo de contenido que puede mantener vivo el canal. La comunidad en portugués también desarrolló una cultura importante alrededor de las minipelículas dobladas. En lugar de limitarse a traducir subtítulos, algunos canales agregaron voces y adaptaron historias para su público. Eso hizo que el contenido fuera más accesible y fácil de compartir. Pero tampoco debemos idealizar a las otras comunidades. La comunidad inglesa también perdió creadores. También tiene contenido repetitivo. También existen polémicas. Y también hay canales grandes preguntándose si gacha está muriendo. La diferencia es que su audiencia potencial es mayor. Cuando una parte del público se retira, todavía pueden aparecer espectadores de otros países, fandoms o plataformas. En español, la salida de varios creadores importantes fue mucho más visible. Además, perdimos espacios que ayudaban a conectar a la comunidad. Colaboraciones, concursos, recomendaciones, eventos, canales que hablaban sobre nuevos creadores. Cuando esos espacios dejaron de funcionar, también desapareció una forma importante de ser descubierto. Un creador puede estar haciendo una serie increíble en este momento, pero nadie puede apoyarlo si nadie sabe que existe. Ahora hablemos de la parte positiva. La reducción de la comunidad también obligó a muchos creadores a mejorar. Ya no basta con copiar la tendencia más popular. Quienes siguen creando normalmente lo hacen porque realmente disfrutan contar historias, editar o diseñar personajes. También aparecieron proyectos más personales, críticas mejor preparadas, tutoriales técnicos, historias con temas diferentes, animaciones que mezclan gacha con dibujo, y creadores que ya no quieren convertirse en una copia de los canales antiguos. Eso puede ayudar a construir una comunidad más pequeña, pero con mayor identidad. La parte negativa es que perdimos una parte importante de nuestra historia. Muchos videos fueron eliminados, algunos canales fueron abandonados, y varios proyectos quedaron incompletos. También se creó una dependencia excesiva de la nostalgia. Recordamos constantemente lo grande que fue la comunidad, pero recordar el pasado no construye automáticamente el futuro. Decir que antes todo era mejor tampoco ayuda a los creadores actuales, especialmente cuando publican algo y nadie entra a verlo. Entonces, ¿la comunidad gachatuber hispana puede regresar? Sí, pero probablemente no regresará de la misma manera. No necesitamos copiar exactamente lo que funcionaba en 2019. Tampoco necesitamos copiar todo lo que hacen los creadores ingleses. Necesitamos descubrir qué puede ofrecer la comunidad hispana que otras comunidades no tienen. Historias inspiradas en nuestras experiencias. Humor que realmente represente nuestra forma de hablar. Series con diferentes géneros. Tutoriales para nuevos creadores. Críticas que propongan soluciones. Colaboraciones donde participen canales grandes y pequeños. Y proyectos que puedan disfrutarse sin conocer todas las polémicas del pasado. También necesitamos facilitar que el contenido viaje entre idiomas. Agregar subtítulos. Traducir títulos y descripciones. Utilizar menos texto cuando la historia pueda entenderse visualmente. O incluso publicar doblajes cuando sea posible. La tecnología actual permite que un video llegue a personas que antes jamás lo habrían encontrado. Pero ninguna herramienta puede reemplazar una buena idea. La comunidad gachatuber hispana no quedó en el olvido porque perdiera todo su talento. Quedó en el olvido porque perdió continuidad, conexión y espacios de descubrimiento. Los creadores se separaron. El público creció. Las plataformas cambiaron.
Y muchas personas esperaron que alguien más reconstruyera la comunidad. Tal vez no necesitamos recuperar exactamente la comunidad anterior. Tal vez necesitamos construir una nueva. Una comunidad donde no siempre aparezcan los mismos nominados. Donde hacer gacha no signifique limitarse a memes, animaciones o historias escolares. Donde también existan experiencias, documentales, comedia, tutoriales, críticas, videojuegos, doblajes y proyectos cinematográficos. Porque gacha nunca fue un género. Es una herramienta. Y una herramienta puede utilizarse para crear casi cualquier cosa. La comunidad no está completamente muerta. Pero tampoco podemos fingir que se encuentra igual que antes. Está fragmentada. Está cansada. Y necesita nuevas razones para llamar la atención. La verdadera pregunta no es quién destruyó la comunidad gachatuber hispana. La verdadera pregunta es quién está dispuesto a crear algo diferente para que vuelva a ser descubierta.